el metralla de una estrella explotada. Y este es un esquema de meteorito de hace más de 4.000 millones de años. Y esto es por lo que Elon mataría. ¡Wow! Y todo esto es para entender esa pregunta fundamental que la gente quiere saber. ¿Cómo se relaciona la cuestión de Dios con todo esto? Por primera vez en la historia podríamos responder a esa pregunta con datos científicos sólidos. Brian Keating es un astrofísico y profesor cuyo innovador trabajo de investigación y explicaciones comprensibles revelan todo lo que queremos saber sobre el universo y lo que yace más allá. Nos conocemos desde hace mucho. Hace 400 años, un genio llamado Galileo miró a través de un telescopio y se dio cuenta de que no somos el centro del universo. Y ahora sabemos que el universo es más vasto de lo que tú o yo podemos comprender. ¿Qué tan grande sería la Tierra en esta mesa? Pequeña. Ni siquiera un grano de arena. La galaxia no sería un grano de arena, pero aún no sabemos cómo comenzó el universo. Y así, un experimento me llevó al polo sur, al fondo del planeta. Y pensamos que descubrimos la creación del tiempo y el espacio en sí. Me llevó al borde de un premio Nobel. Estábamos en la portada de todos los periódicos, pero resultó que no vimos eso en absoluto. Lo que vimos fue, y estábamos destrozados. Ahora has perdido este proyecto de 200 millones de dólares. Y los datos que este experimento está viendo son exquisitos, porque ahora sabemos al 100% que... Hola amigos, ¿alguna vez has preguntado por qué se creó el ser humano y cómo se creó? ¿De dónde venimos? ¿Qué carajo está pasando? Pues en este podcast vamos a ver las partes más importantes en las cuales un científico explica de dónde venimos, con ciencia, con datos y para qué estamos aquí. ¿Cómo llegamos aquí? Creo que es la pregunta que la gente simplemente quiere saber. Es la única pregunta que no puedes saber, ¿verdad? ¿Qué pasó antes de que nacieras? Tienes que confiar en la palabra de otras personas, ¿verdad? Tienes que hacer preguntas y ser curioso. ¿Cuál es el único evento que alguna vez ocurrió para el cual no había nadie alrededor para preguntar? Y ese es el origen de nuestro universo. Y el universo contiene todo. Contiene la vida, las mentes, la conciencia, todo hasta, ya sabes, los podcasters y la vida diaria. ¿Cuáles son algunas de las preguntas existenciales más controvertidas que buscas responder con toda la investigación que haces? Y las preguntas más importantes que generan más controversia, más calor, más pasión, tienen que ver con la naturaleza del origen de nuestro universo. En realidad, no es una ciencia resuelta. En realidad, no se sabe con certeza si nuestro universo vino una vez. Existió de cierta manera eternamente, de una forma que puedo describir, atravesó ciclos de creación y destrucción. Dios sigue una especie de narrativa de creación bíblica. Estas son todas preguntas abiertas en cierto sentido. Y porque aún no están resueltas. Y porque la única manera de resolverlos es a través de datos. En realidad no podemos responderlos. Así que la mente humana está en un híbrido. Está en una superposición. Tenemos mucho conocimiento, pero tenemos muchas preguntas. Entonces es la pregunta básica que muchas personas nos hacemos, lo hemos hecho por lo menos una vez en nuestras vidas, pero es muy difícil responderla con datos concisos y medibles. ¿Qué más? Imagina esto. Un día antes del cual no había un ayer. Ni siquiera podrías hablar sobre ello si estuvieras allí. Obviamente nadie estuvo allí para presenciarlo. Pero incluso hablando conceptualmente, ¿cómo progresa el tiempo si el tiempo comienza? Pensamos en el tiempo, y el tiempo es muy mercurial. Es muy difícil definir qué es el tiempo. ¿Es el tiempo lo que mide un reloj? ¿Es el tiempo como mi cabello se vuelve gris con los años? ¿Es el tiempo como lo percibimos sentado en una estufa caliente versus estar con una novia bonita? ¿Son esos métodos desiguales? ¿Son igualmente válidos? Pero en su capa base, si el universo comenzó, si realmente tuvo un origen singular, entonces el tiempo también entró en existencia en ese momento. Supongo que la pregunta más controvertida es, ¿existe un Dios o no existe un Dios? Y luego una subpregunta a eso sería, ¿qué forma toma este Dios? ¿Son estas preguntas que buscas responder? Personalmente sí, mis colegas tienden a evitarlo. Se considera algo anatema o de mal gusto que un verdadero científico trabajador hable de ello, incluso contemple la posibilidad de Dios. En mi opinión, el tiempo es relativo, porque si tú estás en un momento placentero, estás haciendo lo que te gusta, ¿sí? El tiempo se va a ir volando, pero si estás en un momento de estrés, entonces el tiempo, un minuto va a durar, pues se va a sentir como una hora. Entonces esto me hace pensar que el tiempo es relativo, según yo. Es la pregunta que muchas personas nos hacemos. Los científicos como que se sienten incómodos hablar acerca de esto. Yo diría, no creo en la gravedad, ¿sabes? Si tomo esta roca y la dejo caer, no tengo que creer en ella. Tengo evidencia de ello. Ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. No significa, ya sabes, fe. No significa, ya sabes, religión o teología. Pensar en Dios proporciona una cierta
la más lujosa o la más placentera. Una especie de sazón a la investigación, al arduo trabajo que estoy haciendo. Saber que el equipo y yo estamos tratando de responder a estas preguntas. Podríamos posiblemente resolver la cuestión de si el universo comenzó o no, como por ejemplo comienza en la Torá, el Antiguo Testamento, la narrativa bíblica que sustenta el judaísmo, el cristianismo y el islam, así como, ya sabes, la mitad de la población mundial. ¿Qué pasaría si pudiéramos confirmar esa narrativa? ¿Qué pasaría si pudiéramos refutarla? Un buen científico tiene que estar abierto a ambas. Así que para mí personalmente siempre me han interesado esas preguntas existenciales. No me muestro como, ya sabes, como un rabino o algún ejemplar de perfección como la religión, pero lo estoy intentando. Estoy tratando de mejorar. Estoy tratando de dedicar mi vida a responder preguntas que otros han planteado y apoyarme en sus hombros para, con suerte, acercarme un poco más a la verdad. Pero está absolutamente, para mí, inexorablemente vinculado al 100%. La cuestión de un creador y la cuestión de su creación. Como digo, por primera vez en la historia, yo, mis colegas y yo, podríamos ser capaces de comenzar a responder esa pregunta con datos científicos concretos. Pero algo que me llamó la atención que dijo es que la ciencia sí o sí da por hecho que si hay una creación, es decir, nosotros y toda la naturaleza, todo lo vivo, sí o sí tiene que haber un creador. Ahora la pregunta es, ¿quién es ese creador? ¿Cuál es la forma que tendría ese creador? Y sobre todo, ¿por qué nos creó? ¿Cuál es el propósito? Has levantado un proyecto de $200 millones. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es la pregunta que buscas responder fundamentalmente con ese proyecto de $200 millones? Y permíteme retroceder un poco. Durante 2000 años, la mayoría de los científicos, las personas, creían que el universo era eterno, que había existido siempre. Y luego, no muy lejos de aquí, al norte de Hollywood, hay un telescopio de 100 pulgadas de diámetro, 5 metros de ancho. Y ese telescopio fue utilizado por Edwin Hubble. Hubble observó que cada galaxia que podía ver se está alejando de la Vía Láctea. Así que cada galaxia, que son colecciones de 100.000 millones de soles, igual que nuestro Sol, se está expandiendo desde nosotros. ¿Cómo pudo ver eso a través de un telescopio? Entonces usó lo que se llama el corrimiento al rojo. Así que el corrimiento al rojo es un efecto que está relacionado con un descubrimiento de Christian Doppler llamado el efecto Doppler. ¿Alguna vez has escuchado una ambulancia que se acerca y su frecuencia se vuelve más alta? Y va. Ese es el efecto Doppler. Las ondas de sonido se están acumulando. Su frecuencia está siendo cada vez más alta. La longitud de onda se está acumulando en la dirección hacia la que va la fuente y se está haciendo más baja en la dirección opuesta. Lo mismo sucede exactamente con la luz. En lugar de volverse más aguda o más grave, una frecuencia más baja significa colores más rojos. Así que el rojo es una longitud de onda más larga de luz que la luz azul. Vio todo como si se estuviera alejando de nosotros en la Vía Láctea. Fue un descubrimiento muy desconcertante. Iba en contra de 2500 años de sabiduría recibida. Entonces, según lo que entendí, es que el universo se está expandiendo constantemente. Es decir, cuando miran al mismo punto en el espacio, la luz como que se va haciendo más tenue, se va como haciendo como que más diluida. Eso les indica que el universo está expandiendo. Interesante. Dijo que, ya sabes, o no nos pusimos nuestro desodorante cósmico y nadie quiere estar cerca de nosotros, o el universo se está haciendo más grande. Mañana será más grande de lo que es hoy. La separación entre galaxias será mayor de lo que es hoy. La implicación, Steven, si retrocedes un día más antes de hoy, ayer, las cosas estaban más cerca. Si sigues reproduciendo esa película hacia atrás, llegas a un punto, tal vez una singularidad, donde toda la materia, toda la energía, todo lo que es, fue o será, estaba concentrado, efectivamente, en un solo punto. Eso es el Big Bang. Y así, en la cosmología del Big Bang, el universo comienza en un momento particular. El tiempo llega a existir. Los elementos llegan a existir. Todos los elementos, sabes, en el agua, en vez de hidrógeno y agua, más bien todos llegan a existir. Y luego, durante miles de millones de años, esos elementos se juntan por la fuerza de la gravedad. Eventualmente fusionarán dos hidrógenos para hacer helio y así sucesivamente. Y obtienes elementos cada vez más pesados. Eventualmente, esos objetos, llamados estrellas, finalmente se consumen y explotan en lo que se llama una supernova. Y antes de explotar, crean todo tipo de otras materias de las que estamos hechos: calcio, oxígeno, nitrógeno, hierro. Y en su corredor de la muerte, en su explosivo final de fuegos artificiales de sus vidas, nos dan vida a nosotros. Porque explotan.
hacia el cosmos, hacia la galaxia, el material del que estamos hechos. Así que literalmente, como dijo Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Y traje algo de polvo de estrellas aquí hoy. Entonces, estos son diferentes subproductos. Esta es la metralla de una estrella explotada. Esto está hecho principalmente de hierro aquí. Los traje y los regalo en mi sitio web. Es un sitio web especial para sus oyentes. briankeating.com/diary. Esto es un meteorito, Stephen. Entonces, básicamente, somos polvos de estrella. Entonces, la explicación que acaba de dar es como que el Big Bang tuvo que haber sido sí o sí, todo comprimido, y se explota y todo se va expandiendo hasta ahora incluso. Entonces existimos porque fue por suerte, porque algunos elementos se mezclaron y dieron lugar a otra cosa y se hizo como que una cadena de eventos hasta llegar a nosotros. Me parece que sería una combinación, ¿no? De el Big Bang y que toda una cadena de consecuencias, y luego también entró otra fuerza más grande como Dios o una luz suprema o qué sé yo. Y esto podría haber venido de cualquier lugar del universo. Exactamente. Esto es básicamente un fragmento de un asteroide que existía antes de la Tierra. Steven, esto es un fragmento, un fósil relicto de nuestro sistema solar de hace más de 4.000 millones de Aquí años. tienes. Más antigua que nuestra Tierra, porque nuestra Tierra se formó en su núcleo. Nuestra Tierra tiene hierro dentro. Tiene un núcleo de hierro así. Eso es bastante pesado, ¿verdad? Y también hizo esto aquí. Esto, si le das esto a tu amada, si lo comprimes por 100.000 veces y se lo das, ella estará muy feliz con eso. Eso es puro carbono. Así se convertirá En un diamante. Me gusta decir que, ya sabes, la presión es lo que convierte el polvo en diamantes. Para cualquiera que no pueda ver esto ahora, parece un dado. Es casi idéntico a un dado negro. Exactamente. También sí, es ligero. muy ligero. Ahora contrasta eso con aquí hay un pedazo de roca. Esto es principalmente roca volcánica. Recogí eso en la Antártida. He estado en la Antártida 2 veces, en el Polo Sur. Recogí ese espécimen allí. Tiene agujeros. ¿Ves los agujeros? Esos vienen de burbujas, gases volcánicos que escapan. Entonces hay volcanes en el sur, en la Antártida, no en el Polo Sur. Y luego está este. Esto se encuentra Ay, Dios, en son Namibia. pesados. Así que este es un meteorito formado y encontrado en Namibia, también del mismo proceso que formó nuestro sistema solar. Este fue encontrado por los nativos que vivieron allí hace varios cientos o tal vez incluso 1000 años. Este es particularmente bonito si no estás viendo. Parece un pie humano. Y no puedo explicar cuán increíblemente pesado es. Vaya, las rocas son muy bonitas. Por un momento yo creo que no serían muy interesantes para los que no somos coleccionistas de rocas. Así sea que haya sido una roca que sea del espacio exterior o que sea muy antigua, incluso más antigua que la Tierra. Para mí no sería muy interesante tener una roca en casa. Yo tengo esto. El hierro, que es principalmente la constitución de este meteorito, tiene la misma estructura química exacta que en tu sangre. Hay una molécula llamada hemoglobina. Es casi idéntica a la molécula de clorofila que tienen las plantas, excepto que la clorofila tiene un átomo de magnesio en el centro de su matriz química. Pero en la hemoglobina que está pasando por tus venas, ahora mismo hay hierro. Ese hierro vino de esa supernova. Eventualmente tu madre, ya sabes. Y la comida que consumes tiene algo de hierro y tu cuerpo comienza a producir sangre. Y esa sangre tiene la misma composición química que las estrellas. Vaya, entonces lo que ellos estaban tratando de averiguar es quién hizo que el Big Bang se diera a cabo. Es decir, quién fue que hizo que el Big Bang se disparara. ¿Quién o qué, no? Cualquier cosa puede haber sido. Pero entonces, en ese sentido, ¿quién hizo que el Big Bang se disparara o quién provocó al Big Bang sería una clase de Dios? No sé, ¿o sí? Estoy confundido un poco, pero está muy interesante. Digamos que ves a alguien disparando un arma, ¿verdad? Pero ves el humo del arma, ves la bala moviéndose a gran velocidad, pero te gustaría ver quién realmente la disparó. ¿Fue Dios? ¿Fue la madre naturaleza? ¿Fue alguna fluctuación cuántica en el multiverso? Y así que estamos tratando de capturar eso. Tomar una foto del universo infantil. Tomar la foto de bebé más temprana posible usando sensores que son sensibles a la luz de microondas que no podemos ver, que es invisible para nosotros. Podríamos capturar un patrón que solo estaría presente. Si el universo tuvo una singularidad,
Si pasó por esta increíble ruptura del espacio-tiempo llamada el Big Bang. Los detalles del experimento se elaboraron durante varios años. Nos dimos cuenta de que teníamos que ir al Polo Sur, al fondo del planeta, un lugar al que solo se llegó hace 112 años. Y el enemigo de lo que estoy tratando de detectar es el agua. El agua absorbe microondas. Así es como funciona tu horno de microondas para calentar café. Así que llevamos ese telescopio allí. Hicimos una observación. Afirmamos haber detectado esa imagen de bebé, esa instantánea, esas reverberaciones de la creación del tiempo y el espacio llamada inflación. Fuimos aclamados en todo el mundo como si este fuera el mayor descubrimiento de todos los tiempos en ciencia, literalmente. Pensaron que habían descubierto cuál fue el poder, el qué, el quién o en algo, el algo que hizo que se disparara el Big Bang, o por lo menos los primeros indicios antes de que explotara el Big Bang y que diera lugar a toda la vida y todo el universo, pero resultaron que estaba equivocado. Solo había un problema. Cuando hicimos esta medición, éramos conscientes de que podíamos engañarnos al ver lo que queríamos ver, porque sabíamos lo importante que sería este descubrimiento. Pero de alguna manera nos convencimos de que habíamos visto los verdaderos dolores de parto del Big Bang. Resultó que no vimos eso en absoluto. En su lugar, lo que vimos fueron trillones y trillones de toneladas de polvo en nuestra galaxia que, por razones técnicas, imitaban la señal del Big Bang. Y estábamos destrozados. Literalmente era polvo. Vimos polvo cósmico, los subproductos sobrantes de estrellas explotadas. Solo quiero ser claro aquí. No quiero seguir adelante hasta que lo entienda completamente. Así que fuiste al Polo Sur. Miraste hacia arriba esperando ver estas ondas que muestran que el universo se está expandiendo. Lo que realmente viste, como líneas de polvo. Correcto. Esa es una onda simplificada. Sí. Pero pensaste que habías visto estas especies de microondas del universo en expansión. Exactamente. Lo está simplificando perfectamente. Hicimos este descubrimiento y luego inmediatamente, efectivamente, en términos científicos, 6 meses después, a principios de 2015, básicamente tuvimos que admitir que estábamos equivocados. Entonces, ¿qué sospechas que es el origen del universo? En mi opinión, Dios sí existe. Sí, porque como dijo anteriormente, tiene que haber un creador si es que existe una creación. La creación somos nosotros, entonces tiene que haber un Dios. Ahora, la forma y el cómo es y demás, esto pues no lo sé en absoluto. ¿Sabes si el universo comenzó con un Big Bang singular, si comenzó en un día determinado o no? Solo quiero conocer la verdad. La interpretación de eso continuará para siempre. Quiero decir, la gente está discutiendo sobre, como dije, creímos haber detectado esa señal, ¿verdad? Así que ya tenemos una simulación de lo que sucederá cuando esto se descubra definitivamente. Finalmente, y sin polvo, ¿verdad? Sabemos exactamente lo que dirán los medios. En ese momento, de un lado de la ecuación estaban los más grandes pensadores religiosos y teólogos de la época, diciendo que esto prueba la existencia de Dios, que Dios creó el universo en un momento singular. Hágase la luz. Fiat lux. Eso es exactamente lo que dice la Torá, el Antiguo Testamento, la Biblia. Entonces dijeron, concuerda con nuestra hipótesis. Por otro lado, había ateos militantes, Richard Dawkins, ya sabes, otras personas, diciendo esto prueba que no hay necesidad de un Dios. El universo surgió, como dijiste, campo cuántico sin sentido, la fluctuación de la nada, no prueba nada sobre Dios. De hecho, invalidó literalmente Stephen. Había personas publicando artículos en los principales periódicos en todas partes. Prueba a Dios, prueba que no hay Dios. No es como si fuera a pensar que tengo la temeridad de decir que voy a ser la última palabra. Es que no habría sentido de nada si no hubiera un Dios, ¿sí? Ahora, lo que yo nunca creo, ni creeré, ni he creído, es en las religiones. Es muy diferente religiones y Dios. Bueno, para mí. Para mí las religiones son como un tipo de empresa que tienen sus objetivos, ¿sí? No voy a entrar en lo que son sus objetivos, pero son empresas básicamente. Dios es otra cosa. Tú puedes tener contacto directo con Dios sin intermediarios, que son las religiones. Hay una vieja expresión en Yiddish. Quien se para en medio de la carretera es golpeado por ambos lados del tráfico. Así que la mente humana se inclina por un lado o por el otro. No creo que en términos de religión o lo que sea, esa será la palabra final y definitiva al respecto. Pero es como un privilegio jugar el juego. ¿Cuál es la evidencia más convincente que has encontrado de que podría haber un Dios? Esa es una pregunta larga. Bueno, espero que tú también lo encuentres algún día. Al menos en mi religión, en el judaísmo, Dios es el creador.
y Él es el organizador. Él crea la luz y la oscuridad. Él crea el día y la noche. Él crea el cielo y la tierra. Él crea las bestias y la tierra y los peces y así sucesivamente. Y luego Él crea al hombre. Realmente no podemos emular a Dios. Incluso si no crees en Dios, puedes imaginar cómo sería un Dios, ¿verdad? Puedes conceptualizar. Imagínate, ya sabes, al rey Carlos, ya sabes, multiplicado por 1.000.000.000, como la fuerza todopoderosa. Pero al mismo tiempo nos dicen que Dios es un Padre, nuestro Padre que está en el cielo, ¿verdad? Y Él es un Señor. Es como un político, es un rey, es nuestro padre en este concepto judio-cristiano. Es difícil reconciliar lo que eso significa, porque realmente no tenemos analogías para ello. Pero la única analogía que sí obtenemos es la única cosa que podemos crear, que es un humano. Ahora, por esa razón, los hombres y las mujeres tienen interés en lo que significa sentir una conexión con Dios. Las mujeres mucho más. Es casi imposible para un hombre comprender lo que es tener la capacidad de ser un receptáculo para la creación de la vida. Creo que eso es parte de la evidencia de ello. También creo que hay algunas pistas, pero de nuevo, no es prueba. No se puede probar que Dios existe. No se puede probar que Dios no existe. Hay que estar cómodo con esa ambigüedad y muy pocas personas lo están. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. No es necesario que te hagas la pregunta y que ahondes tanto en esto. Tienes que estar bien con sentir a Dios dentro de ti, de una u otra forma. Algunas personas sienten a Dios cuando están con sus hijos, otras personas sienten a Dios cuando están haciendo algo que les gusta, otras personas sienten a Dios mientras ven el atardecer, otras personas sienten a Dios de otras diferentes formas, estando con su pareja, por ejemplo. Simplemente sentirlo. Y luego podrías hacer la pregunta, ¿qué pasaría si hubiera un creador? Y este creador no solo creó esa primera célula, sino que creó dentro de esa célula la posibilidad, la propensión. Y tenía el conocimiento, ¿sabes? No podemos comprenderlo, pero tenía el conocimiento de que eso eventualmente hará una persona y tendrá conciencia y podrá conceptualizar a Dios. Ahora, no estoy diciendo que haya evidencia de ello, pero solo puedes ver cuál sería un milagro mayor. Como que Dios encriptó en el código del ADN que eventualmente habrá un Stephen Bartlett o Brian Keating. O, sabes que esos son procesos naturales que son la conclusión inevitable de la creación de la vida y la evolución, como dices en la teoría darwiniana, para la cual tenemos abundante evidencia. Pues sí, exactamente. Pero lo que está diciendo no explica absolutamente nada sobre la forma que tiene Dios. Puede que la forma de Dios sea igual a la nuestra, o sea simplemente una luz, o sea como un perro más sublime, más grande, que un gato sublime más grande. Puede que el Dios tenga esa forma, o puede que haya muchos dioses. Y de hecho, muchas personas, y me gusta decir esto, sabes, a ti, ¿cuál es tu día favorito del año? Como en el calendario. Voy a decir mi cumpleaños. ¿Es tu cumpleaños? Siempre les pregunto eso a las personas. Digo, algo como, ¿cuál es tu día favorito? Usualmente obtengo Navidad, mi aniversario, mi cumpleaños, el cumpleaños de mi primer hijo, lo que sea. Pero esos son todos orígenes. Nos fascinan los orígenes porque tú no estabas, como no puedes presenciar todo el proceso de tu nacimiento. Tienes que depender de tu madre y tu padre. Y tal vez hay algunas fotos y una enfermera. Pero ahora regresa al comienzo del universo. Bueno, tal vez solo había una entidad, ¿sabes? Tal vez solo era Dios. ¿Y por qué Dios creó el universo? Y luego, por supuesto, hay muchas preguntas. Las más estrictas, ya sabes, son, o tal vez la pregunta más desafiante es, ya sabes, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué un Dios bueno crearía sufrimiento como la leucemia infantil? Es decir, no tiene sentido. Entonces, la respuesta estándar para esa pregunta es que no tener aleatoriedad, no tener caos, no tener variabilidad en la vida requeriría una existencia predeterminada. Y muchas personas creen eso. Entonces, el que haya el mal también, que haya todo tipo de enfermedades, hambre, es parte de la vida. Para que existan cosas buenas, tiene que existir cosas malas. Es como el yin y el yang, el negro, el blanco, el sol y la noche, el día y la noche. Si no existen cosas malas, si no existe un revolucio, si no existe todo ese tipo de variabilidad, no existirá paz y tranquilidad tampoco. Entonces es como que se complementa el bien y el mal. Son como que dos caras de la misma moneda. Es muy interesante. Y poniéndolo en otro contexto, esto quiere decir que cuando te pasan cosas malas, siempre es para que tú crezcas. Cuando tienes problemas, esos problemas van a hacer que tú aprendas de esos problemas y crezcas.
Entonces, si estás pasando por cosas malas, son oportunidades, no las estás viendo en ese momento, pero en realidad son oportunidades para crecer, para salir de tu zona de confort. Cada cosa, lo que nos está pasando en este momento, las palabras que salen de mi boca, el movimiento de tu oído o lo que sea, todo está determinado. No hay control. El libre albedrío es una completa y absoluta ilusión. Y debido a eso, entonces no tiene que haber una explicación de por qué hay leucemia en los niños o lo que sea. Y sí, esa es una pregunta sin respuesta. Y pero no creo que sea una pregunta suficiente para no hacer cosas. La gente preguntaría, ¿por qué un niño contrae leucemia? Pero no preguntan, ¿por qué los humanos experimentan los placeres más altos, las sensaciones más intensas, tanto físicamente, visceralmente, como también emocional y espiritualmente? Que nosotros, únicos entre todas las creaciones en la Tierra, tengamos esta capacidad de apreciar nuestra existencia finita, de tener amor, de tener, ya sabes, lo que sean estas conexiones. Eso es lo que hace que la vida valga la pena vivir. Ahora, no podemos responder por qué es eso. ¿Cómo? ¿Merecemos eso? Haciendo una analogía, según lo que dijo, es, por ejemplo, si todo el mundo tuviera miles de millones de dólares, entonces el dinero no tendría sentido, ¿sí? Porque no tiene valor. Si todo el mundo lo tiene, pues no tiene valor. Lo que tiene valor tiene valor porque es escaso, ¿sí? Porque es muy difícil obtenerlo. Y también lo que me llamó la atención de lo que dijo es, ¿por qué nos preguntamos por qué las personas sentimos placer cuando lo sentimos? Porque cuando estamos sintiendo placer, pues todo nos vale madre, ¿no? Todo nos vale madre y nos preguntamos, estoy sintiendo mucho placer, estoy demasiado bien. Sin embargo, nos preguntamos, ¿por qué está el mal? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué pasan cosas malas? Y sin embargo, no nos preguntamos, ¿por qué pasan cosas buenas? Íbamos a la iglesia cada semana. Crecimos yendo a la iglesia, leíamos la Biblia, todas esas cosas. Y luego, cuando era más joven, operaba bajo la suposición de que iba a ir al infierno y arder si no obedecía a esta persona en el cielo. Luego leí estos libros, los libros de Richard Dawkins y un montón de otros libros sobre este tema. Oí que Dios era omnipotente y omnisciente, lo cual tiene mucho sentido porque si creas este mundo y estás activo en él, debes ser bastante poderoso y bastante conocedor. Luego básicamente concluí que Dios tendría sentido común. Y pensé que entendería que estoy luchando y entendería que mientras viva una buena vida y no esté asesinando personas y no sea malo con la gente. Y soy amable y respetuoso con las personas y soy un aporte positivo en la tierra. Entonces, si el cielo existe, cualquier Dios que yo querría apoyar de todas maneras me dejaría entrar. Y él entendería que no tenía suficiente información para comprometerme con ninguna religión en particular. Así que me dejaría entrar. La tesis entonces se convirtió en, simplemente sé una buena persona. Y de alguna manera estás cubriendo tus apuestas porque cualquier Dios decente que creo valga la pena apoyar diría, esa fue una persona decente. No pudo verlo del todo. Pero ya sabes, no lo verías un lo que poco sea. diferente, Pero entras. perdona que insista. Está bien, pero lo si aprecio. tú, digamos que yo digo que quiero ponerme en forma, Stephen, y sí, me lo merezco, tengo hijos, sabes, quiero estar sano, vivir una vida larga, pero me ves comiendo, ya sabes, no comería cheeseburgers kosher, pero hamburguesas, papas fritas, ya sabes, pues como, ya sabes, cualquiera lo entenderá. Es decir, estarías de acuerdo en que si supieras que Dios existe, te comportarías de manera muy radicalmente diferente, ¿verdad? Si tuvieras un encuentro con Dios, Jesús o Dios mismo. Bien, ¿verdad? eso. Pues algunas religiones básicamente lo que intentan enseñar es que Dios es amor. De hecho, la religión, según yo he leído, se creó con ese objetivo de transmitir a las personas el mensaje de que Dios es amor, es decir, el mensaje que dejó Jesús cuando estuvo vivo, ¿no? Cuando estuvo aquí en la tierra vivo hace 2000 y más años. Pero lamentablemente esto se fue distorsionando en el paso del tiempo y ahora tenemos, según yo, es mi opinión, las religiones son una empresa básicamente que tiene sus intereses y que siempre vela por sus intereses y no necesariamente por los intereses de las personas que mantienen esas religiones. En otras palabras, somos tan débiles, frágiles e inadecuados para la tarea de entender cuál es la verdadera naturaleza de Dios, que Él hizo posible que hubiera formas de interpretación sobre cómo existía, ¿verdad? Yo, como judío, no creo en la divinidad de Jesús, ¿verdad? Pero hay un valor en practicar, incluso si no crees, así como a veces digo, como incluso si te divorciaste, deberías seguir casándote, porque te cambia y te abre a toda la panoplia de experiencias humanas que mucha gente no llega a experimentar. Y cuando las personas tienen la capacidad, la habilidad para hacerlo, deberían, en mi opinión. Por cierto, tampoco estoy abogando por el divorcio, pero el punto es,
obviamente luchas con eso. Y curiosamente la palabra Israel, que es el país central de la fe judía, significa luchar con Dios. Significa luchar con Dios. Él es Dios. Israel significa lucha. Entonces, ¿cómo luchas con eso? ¿Luchas con eso? ¿Lo piensas o dices, ya sabes, no voy a leer estos libros que leí antes de tener 18 años porque ahora me parecen tan infantiles? Pues sí, tienes razón. Cualquier cosa que hagas, ya sea que vayas a la iglesia o no vayas a la iglesia o seas de alguna religión, está bien siempre y cuando mejore tu vida, siempre y cuando haga que te sientas bien interna y externamente, ¿verdad? Yo siempre he creído que pues las religiones como que no. No soy ateo ni agnóstico, soy católico, pero no soy practicante para nada. Siempre he creído que si haces las cosas bien, no necesitas nada más. Necesitas simplemente una conexión directa con el Ser Supremo, con Dios. Por otro lado, si ir a la iglesia, si practicar una religión te ayuda a ti a sentirte bien, por decirlo de alguna forma, a elevarte, pues excelente, perfecto. A veces me pregunto si estoy buscando lo incorrecto, porque creo que hemos sido tan indoctrinados en esta idea de que es un hombre en el cielo con barba blanca y cosas así. Entonces estamos buscando evidencia de eso. Pero quizás debería buscar evidencia de otra cosa. Es como un sentimiento lo que estoy buscando. Es interesante que dijeras eso. Me recuerda a Einstein. Einstein dijo, nunca le preguntó a su padre, ¿qué pasaría, papá, si estuviera viajando a la velocidad de la luz y me mirara en un espejo? Y él dijo que fue bueno que no hice esas preguntas cuando tenía 5 años, porque mi papá me habría dado la respuesta estándar de los 1800, que era, ya sabes, O lo que sea. Y entonces Einstein dijo, yo simplemente habría aceptado eso. Y entonces nunca habría llegado a crear la teoría de la relatividad. Lo que dijiste resuena con lo que él dijo, porque si hubieras hecho estas preguntas y simplemente aceptado la creencia que tenías cuando tenías 12 años, no los estarías abordando con la madurez de un Stephen Bartlett de 32 años, ¿verdad? Y ahora tienes esta perspectiva. Tienes una sabiduría que has acumulado de tus experiencias de vida, de los millones de personas a las que has ayudado en todo el mundo, para exponerlos a diferentes cosas. Y tú mismo estás en un viaje. Así que de todos modos. Así que no tengo tolerancia por los científicos que lo descartan y dicen que es una tontería. Pero también encuentro que las personas religiosas están demasiado cómodas diciendo que todo está descrito por Dios. Todo sucede por Dios. Y veo esto mucho con niños religiosos. A veces voy a una escuela de niños y les enseño sobre ciencia. Llevo estos objetos y cosas. Pero cuando hablo con ellos, a veces digo algo como, oh, mira, hay un arco iris allá. Oh, eso es genial. ¿De dónde vino? Y diré que Dios lo hizo. Creo que eso, bromeo, es una forma de abuso infantil. Lo que nos invita aquí es a tener la mente abierta a todas las posibilidades que se presenten. No simplemente Dios no hizo nada, todo se creó así automáticamente de la nada, o decir Dios lo hizo todo. Fue una mezcla de ambos, me parece a mí. No tengo evidencias, pero tampoco tengo dudas. Las gotas de agua que están formadas de hidrógeno y oxígeno, y aquí está su química, y aquí está cómo forman un estado diferente de la materia cuando están en colectivo, y aquí está cómo eso causa que la luz se difracte en diferentes longitudes de onda, y aquí está la longitud de onda de la radiación electromagnética. ¿De dónde viene eso? Y sigues haciendo la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Solo cuando llegas a la respuesta final, no lo sé. Esa es la única vez que diría, bueno, Dios podría intervenir allí, pero eso te lleva de regreso, ya sabes, toda esa cadena de refracción, de luz, de material dieléctrico, de longitudes de onda, de color, todo eso te lleva casi al Big Bang, lo cual entonces intersecta con lo que hago. Sí o sí, el Big Bang tuvo que suceder, sí o sí. Ya, la gran pregunta es, ¿qué o quién hizo que el Big Bang tuviera lugar? Y esta respuesta podría ser Dios. O tal vez, como lo explicó, luego del Big Bang sucedieron ciertos tipos de acciones, ¿sí?, en cadena, en lo cual llegamos hasta que nosotros existamos. Entonces, en uno de estas secuencias, en uno de esos momentos, Dios intervino y nos puso la semilla de la vida. Creo que fue todo. Fue todo una mezcla. Honestamente podría decir que no lo sé, pero sé que cambiarás. Sé que te oirás a ti mismo. Está sí bien, puedes ir al entonces tú océano, miras. Steve, sí puedes ir al océano Pacífico y simplemente estar aislado y simplemente desahógate durante 1 hora. Te garantizo que cambiará tu vida. Estarás en lágrimas, pero nadie te verá. Esa es la cuestión, por eso tienes que estar solo. No puedes hacerlo con otra persona. Debes hacerlo por tu cuenta porque no hay ninguna aplicación de meditación de Sam Harris que te despierte. No te va a dar lo mismo que estar solo. Y no saber es parte del punto, creo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con Dios? ¿Qué
¿Qué tiene que ver que yo vaya a la playa y desahogue mi corazón? Lo que me llevaría a mi amígdala o me haría pensar, ya sabes, me haría emocional. Puedo imaginar, ya sabes, incluso escuchar cierta música puede hacerte sentir eso. ¿Qué papel está jugando Dios en ese momento? Porque si Dios existe, creo que está dentro de ti y que puedes conectarte con Él. Nuevamente, no puedes detectarlo con una máquina de resonancia magnética, no puedes detectarlo con un láser. Pero ya sabes, si Él puede, de nuevo, es un gran sí. No estoy garantizando, ¿sabes? Lamento decepcionar. No soy ese tipo de doctor, ¿sabes? No puedo darte una receta que te haga. Pero para tener acceso a Él, tienes que estar abierto a una comunicación, ¿verdad? Imagina que recibes un correo electrónico y simplemente nunca respondes. Como la gente, ¿recuerdas la película Interestelar? ¿Has visto esa película? Entonces, ya sabes, la gente en la Tierra se está comunicando con las personas. Ya sabes, la hija de Matthew McConaughey. Ella no sabe si él está escuchando y él sabe que ella está, pero en ese sentido, él es un poco como este tipo, como si tuviera conocimiento que ella no tiene, pero si ella no lo intenta, tal vez. Sí, la película Interestelar es buenísima, es brutal. Te la recomiendo si no la has visto, es muy, muy buena. Entonces la pregunta que le hizo es, si comienzo a orar y demás, ¿Dios me va a escuchar? Yo creo firmemente que las oraciones funcionan. Y no funcionan porque Dios te escuche o no, sino que las oraciones son afirmaciones que tú haces, ¿sí? Que tú haces para ti mismo, para tu subconsciente, para tu interior. Y eso hace que tu exterior cambie. Entonces, las oraciones que sí funcionan, no necesariamente tienen que ser las oraciones de la iglesia, no como el Padre Nuestro o el Ave María, sino tú puedes crear tus propias oraciones, que también le llaman afirmaciones. Es decir, te levantas cada día, te miras al espejo y dices, yo soy abundante, soy el mejor, yo puedo ganar $10,000 al mes, porque tengo todas las habilidades, tengo toda la energía, tengo toda la fuerza, estoy saludable, soy fuerte, mis padres están bien, mis hijas están bien, yo puedo. Eso es una afirmación, pero las oraciones son básicamente esto, afirmaciones. Entonces, yo firmemente creo que sí funcionan. Sara, Rebeca, hasta Raquel, todas estas mujeres no podían concebir, lloraron, rezaron. Y de nuevo, las mujeres están más cerca de Dios en muchos sentidos porque contienen la vida dentro de ellas. De nuevo, ¿en qué sentido no eres ya el receptor de la generosidad de algo que simplemente no entiendes, right? Potencialmente, sí. Pero cuando hago esta pregunta sobre si rezo va a influir en mis resultados de alguna manera, ¿sabes? No creo que lo haga. Hay un no creo que lo desastre haga natural. por la razón que mencioné antes. Como si la gente estaba rezando aquí por los Dodgers, estoy seguro de que había personas igualmente virtuosas rezando. Eso es a lo por que me los refiero. Angels. Si piensas en el método científico, por eso dije que no. ¿Podríamos aplicar eso y decir, ¿funciona la oración? Correcto. Y podrías, no sé, mirar a través de la historia en el Holocausto o mirar a algún otro mundo. Es un desastre natural y pensar, ¿ha influido la oración en las probabilidades de que les ocurran cosas malas a estas personas? Entonces, no lo creo en absoluto, pero sí creo que fundamentalmente una persona que cree que las acciones tienen algún impacto sentirán al menos un sentido de gratitud. Déjame darte un ejemplo. Estás familiarizado con el cristianismo, ¿sabes? La gente dice una bendición antes de la comida, como una oración antes de comer. Entonces, en el judaísmo, haces eso antes de la comida, después de la comida, a veces durante la comida. Pero el punto es, cuanto más expresas gratitud, no puedes ser una persona feliz y ser un ingrato. No puedes ser una persona feliz y ser un ingrato. Entonces la gratitud, según lo que dice, es muy importante. Dar gracias cuando comes, dar gracias cuando vas al trabajo, dar gracias cuando llegas al trabajo, dar gracias cuando te despiertas, en todo momento dar gracias. Eso te hace sentir bien y sobre todo hace que tu ser se sienta plenamente y actúe en congruencia. Una canción que sea tan significativa para ti, la vista de una pintura o un atardecer. Y en el judaísmo decimos bendiciones por esas cosas, como si vemos una lluvia de meteoritos, decimos una bendición. Es difícil para mí como astrónomo, tienes que decir una bendición, un arco iris, otra cosa. Esas son como ese tipo de cosas a las que nos insensibilizamos en la vida y simplemente damos por sentado. Cuando pruebas un buen vino o pruebas alguna comida deliciosa, de nuevo, podría ser solo clorofila. Aquí, Stephen, aquí está tu plato de goma de agar. Como está bien, genial, podría vivir. Aquí tienes suero en polvo. Eso es todo lo que vas a comer. Dirías, esto apesta, sé lo que tenía y si solo pudiera volver a eso después de salir de esta situación, estaría tan agradecido. Para mí, esa gratitud conecta con la fuente última. No me gusta que me digan que tengo que decir esto en este orden, levantarme, sentarme, ayunar en este día, hacer esto, no comer ese delicioso tipo rosa con la cola rizada. Pero cuando haces eso, sabes esto. Lo que recomienda es siempre, es un científico,
con muchos premios y estuvo a punto de ganar un Grammy. A ver, no un Grammy, ¿cómo se dice? Un premio Nobel de la ciencia, un Grammy. Ok. Y lo que recomienda es gratitud constante en toda tu vida, a lo largo de tu vida, ya sea porque te pasen cosas buenas o cosas no tan buenas, no necesariamente cosas malas. Por ejemplo, el día de hoy por ejemplo, el día de hoy no hay dinero para comprar carne y todo lo demás que se requiere para una buena comida y solamente puedes comer papas, entonces das gracias por comer solamente papa el día de hoy o plátanos el día de hoy. Yo creo que es una forma muy elevada de ver la vida. Cuanto más disciplina tengas, más feliz será tu vida. ¿Sabes quién es más feliz? La persona que come todo lo que quiere o Yoko, ¿sabes? Como la persona que simplemente cede a todas sus tentaciones de alcohol, la persona que se abstiene y eleva lo que hace. Y creo que queremos elevarnos por encima del nivel de un animal, de los animales. Pero puedo tener todos esos comportamientos como una práctica de gratitud. Puedo tener una práctica de meditación. Voy a la playa. Puedo hacer todas esas cosas. Y todavía puedo hacer todas esas cosas sin la necesidad de un Dios. Oh, claro. Y obtendré todos los beneficios de esas cosas. Siento gratitud antes de comer, o a veces cuando estoy a punto de subir a un avión y toco el avión para recordarme a mí mismo, y casi puedo emocionarme solo pensando en lo increíble que es poder hacer algunas de las cosas que he podido hacer en mi vida, hasta el punto de sentir emoción física. Sí, pero sin la presencia de teniendo que equiparar eso a un Dios de alguna manera, así que estoy tratando de encontrar. Supongo que estoy buscando dónde encaja Dios en todo esto. ¿Por qué se requiere un Dios? ¿Es solo porque tengo tantas bendiciones que debería estar agradecido con alguien por estas cosas? Con lo que sí lucho. Pienso, está bien, déjame pensar en cómo ha cambiado mi vida en los últimos 10 años, desde robar pizzas a estar aquí y poder hacer esto. Es extraordinario. Empiezas a pensar que estás un poco en el show de Truman si lo piensas demasiado profundamente. Y piensas a quién le agradezco por esto. Entonces piensas, agradezco a mis padres, me agradezco a mí mismo, agradezco a Dios, pero ¿es esa la razón? Solo para estar agradecido. Pero luego pienso, hay un sesgo ahí, porque hay niños en el pueblo de Botsuana en el que nací, que siguen en el pueblo de Botsuana en el que nací, y no les va tan bien. Lo que buscamos es dar a alguien para darle gracias por las cosas buenas o alguien al cual echarle la culpa cuando nos pasan cosas buenas, cosas malas. Entonces, según lo que dijo Steven Butterley, que es el presentador, es que intrínsecamente las personas buscamos la existencia de un Dios para echarle la culpa al Dios cuando pasan cosas malas en nuestras vidas o darle las gracias cuando pasan cosas buenas. Entonces Dios no los quiere. Y luego, si dices, no, Dios los quiere a ambos, entonces pienso, bueno, entonces Dios no es responsable de esto. Fue algo que hice yo o que hicieron mis padres lo que es responsable de esto, así que debería agradecerles a ellos. Entonces, ¿dónde encaja Dios de nuevo? Y solo doy vueltas en estos bucles y digo, no lo sé. Estamos tratando de crear un Dios para darle sentido a las cosas que sentimos y las experiencias que tenemos. ¿Y el bebé que agarra? ¿El dedo y la gratitud y el eclipse solar y el atardecer? Estamos tratando de atribuir eso a alguien porque el asombro es demasiado. ¿O Dios nos lo dio? Bueno, quiero decir, la perspectiva que aportas es, obviamente, has pensado mucho en esto. Y obviamente tu actitud es saludable. Y creo que tienes, sabes, en balance, creo, sí. Obviamente vivir una buena vida, incluso si nunca digo que un ateo no puede ser una buena persona o no puede ser feliz o cualquiera de estas cosas. La pregunta es, ¿dónde se incrementa y afecta tu vida? Por ejemplo, no sé si daría 10% de mis ingresos a la caridad antes de impuestos si no fuera un mandamiento en mi religión. Pero no siento vergüenza por eso. No me siento como, oh, necesitabas la religión para decirte esto. Porque nuevamente sigo buscando tanto como creo que tú. Acabo de recordar lo que me pasó cuando vine a Rusia a estudiar por primera vez. Fue hace como unos 8 años. Y llegué a una residencia estudiantil de la universidad, que estaba dentro de la universidad. Y tenía un compañero de cuarto, era un cuarto pequeñito. Bueno, por algún motivo aquí las construcciones, los cuartos, las casas, los edificios, todo tienen departamentos muy pequeñitos. Y yo vivía en un cuartico pequeño con un compañero. Era de Senegal, era de religión musulmana. Tenía que orar 5 veces al día. Y resulta que este tipo tenía una novia también de Senegal, también musulmana. También estaba estudiando, bueno, aquí en Rusia. Como éramos compañeros de cuarto, nos hicimos amigos, nos conversamos un poco y pues bien, el tipo excelentemente. El chico es muy, muy bueno, muy amable, todo muy educado. Excelente persona, me cayó muy bien. Todavía
tenemos por ahí comunicación. Él me presentó a la novia, ¿sí? Y la novia también musulmana y todo. Y una vez conversando con la novia de él, él me dice, ¿sabes qué? Ella me dice, ¿sabes qué? Yo pensaba que las personas que no eran musulmanes eran malas, hacían cosas malas siempre. Y yo digo, ¿pero por qué pensaste esto? Porque esto siempre es lo que me han dicho en la iglesia, en la casa, que si no haces cosas que se refieren a la religión musulmana, eres malo. Es decir, todos los que no son de esa religión son malos. Y eso me hizo pensar ahora mismo en que obviamente no existen ni buenos ni malos por lo cual sea tu religión o lo que hagas. Simplemente tienes que estar bien contigo mismo. Así que si descubriste en este nuevo proyecto que has lanzado, este proyecto de $200 millones que has lanzado para averiguar la existencia de, supongo, no la existencia, sino el origen del universo, el origen de la vida, si descubres inequívocamente que Dios no es real, te convence al punto de que ahora crees que Dios no es el creador del universo. Y eso, no sé, encuentras alguna otra manera de crear universos en pequeños laboratorios. Tal vez dentro de 1000 años podamos crear nuestros propios pequeños universos. O descubrimos de la nada, que estamos de alguna en manera, una o algo más. simulación, Sí, ¿correcto? lo que sea. No, es Sí, como exactamente. eso. Cambia tú. Porque soy conductista, no siento realmente que mi vida sería mejor actuando como si Dios no existiera. En otras palabras, si sé que Dios no existe, entonces voy a actuar como si Él no existiera, ¿correcto? Esa es una suposición lógica. Claro, entonces voy a dejar de dar caridad. ¿Eso me hará más feliz en la vida? ¿Eso beneficiará a la sociedad o a mí? O ya sabes, Zeus o lo que sea que no exista, como que ya sé que eso no es cierto. Entonces he realizado este experimento con todos estos otros dioses en los que sé que no creo. Ra. Ya sabes, Entonces no harías nada diferente. Los beneficios para mi vida son tan sustanciales que no cambiaría mi comportamiento. ¿Qué harías tú? Deja en los comentarios. ¿Qué harías tú si alguien, quien sea, cualquier científico, mostrara con evidencia, con datos así irrefutables de que Dios no existe? ¿Qué cambiarías en tu vida? Deja en los comentarios. Es muy interesante saber. Yo no cambiaría absolutamente nada en mi vida. Todo sería exactamente igual. Pero me da mucha curiosidad saber qué harías tú. Si descubrieran que hacer ejercicio eventualmente va a acortar tu vida o va a hacer lo contrario de lo que pretendes, ¿seguirías haciendo ejercicio? ¿En cuánto va a cortar mi vida? Cada, ya sabes, abdominal que haces, cada press de banca te quita 1 hora de vida o algo así, o un par de minutos de tu vida. Oh, es interesante. Probablemente viviría 10 años menos de vida, como 10 años mejor, como tener un mejor lapso de salud. Así que si me dijeras que voy a vivir hasta los 100 sin hacer ejercicio, o podría vivir hasta los 90, pero voy a estar fuerte y en forma esos 90 años, tomaría los 90 años. Así que mi analogía, eso es exactamente correcto. Así que siento que ese nivel de perfeccionamiento o disfrute y los beneficios secundarios de la gratitud y la felicidad que he recibido de forma tangible, no puedes convencerme, así como yo no puedo convencerte, de que hacer ejercicio no podría convencerte de que hacer ejercicio es malo, se siente mal para ti, te afecta físicamente, mentalmente, emocionalmente, no diré espiritualmente, pero para mí ver los beneficios, ver las cosas que he visto. Esto es una característica bastante notable y repetitiva de las personas que son altamente efectivas o que tienen mucho dinero, es que ellos aprecian siempre la calidad a la cantidad. Es por eso que en los restaurantes gourmets, que son muy caros y que de alta cocina y todo eso, siempre ponen poquita comida, pero la poquita comida que ponen es de muy buena calidad, es riquísima. Bueno, en unos casos no es muy rica que digamos, pero siempre es de muy buena calidad. ¿Qué es, solo para las personas que no saben, qué es la teoría de la simulación y estamos viviendo en una simulación? Buena pregunta. Entonces, ¿la teoría de la simulación fue realmente conjeturada por un filósofo británico o en realidad es sueco, creo, Nick Bostrom? Él conjeturó lo siguiente. Dijo que la computación está volviéndose fenomenalmente poderosa en solo nuestro reciente horizonte temporal. Entonces, la noción que propusieron Nick y otros es que si esto se extrapola indefinidamente hacia el futuro y si eso puede suceder o no es una cuestión de recursos planetarios. ¿Sabes? Parte de la razón por la que Elon quiere ir a Marte y quiero hablar contigo sobre eso. Y esa extrapolación conduce inexorablemente a la conclusión de que la computación será efectivamente gratuita y será infinito, será completamente democratizado, será completamente desmonetizado, será casi, como dije, demasiado barato para medir el gasto en computación.
en tan solo un corto periodo de tiempo. Quiero decir, recuerda el teléfono que tenemos, el iPad que estás usando. Estas cosas serían literalmente brujería mitológica, ¿sabes? Hace 80 años y ahora son comunes. Y así la noción de que Boston propuso, es que esa tendencia continúe en el futuro, que básicamente la capacidad de esos ordenadores sería poder modelar planetas enteros, ecosistemas enteros, incluso culturas, comunidades, tal vez incluso a las personas mismas. Así que hagamos un desvío paralelo por un momento. ¡Wow! La teoría de la simulación dice que vamos a estar tan avanzados en términos de computación que vamos a poder simular universos, planetas enteros. De hecho, hay una teoría que dicen que nosotros en ese momento vivimos en una simulación y que tenemos como una especie de lentes, los cuales vemos solamente lo que percibimos con nuestros sentidos, que son, bueno, con nuestros 5 sentidos. Hay un podcast por aquí que también habla de eso y es muy interesante y te va a explotar la cabeza. Entonces, luego de ver si quieres, ve a verlo porque está brutal. Así que eso es plausible. Son simplemente procesos materiales físicos. Los fotones se convierten en electrones, se convierten en señales neuronales, se procesan en el cerebro y entonces lo único que tienes que hacer es obtener esas entradas sensoriales de entrada. Podrías tener una retina digital, una retina falsa y la estimulas, entra en tu cerebro. Están trabajando en ello. Lo mismo con el sonido. El sonido es incluso más fácil. Pones un pequeño altavoz en tu oído y lo escucharías. Pero así que la noción es que podríamos ser físicamente cerebros desconectados en un recipiente, ¿verdad? Podríamos estar simplemente en este vasto sistema, solo montones de cerebros. Y no preguntes cómo llegaron allí, pero todos solo estamos recibiendo estímulos y nos están alimentando. Me están alimentando una imagen de ti allí. A ti te están alimentando una imagen de mí aquí. No sé por qué. Nadie sabe por qué ocurriría esto. Pero el poder de cómputo está ahí. Si piensas en el Apple Vision Pro, si estuvieras vivo en 1971, no podrías haber predicho necesariamente el Apple Vision Pro. Estaba demasiado avanzado con respecto a lo que teníamos en ese momento. Pero imagina que sigue aumentando a cualquier ritmo que te guste. Eventualmente habrá un punto donde cada bit de información, cada átomo en el universo, cada fotón en el universo podría teóricamente ser simulado. Otra vez, no sé por qué es esto, pero sería indistinguible de nuestra realidad, según personas como Nick Bostrom y otros. Así que nuestra existencia es esencialmente, estamos en una simulación. Así que la noción es que todos somos estos personajes en esta simulación literal ejecutada en algún dispositivo informático, algún dispositivo de hardware que no necesariamente entendemos en este momento. Y lo llamamos Dios. Bien, eso era a lo que iba a llegar. Así que eventualmente llegas a un punto donde si pudieras simular todo, entonces tendrías que preguntarte, ¿debe haber algún simulador? Debe haber algún simulador maestro. Entonces, digamos que soy una simulación. Bueno, ¿quién me simuló? Obviamente, si somos una simulación, el programador, la persona que nos simuló, es Dios. Según lo que dijo, me hizo recordar a la película Avatar. Describió prácticamente Avatar, que es que te meten en una cápsula y como que tu conciencia se va y la ponen en un avatar, como si de color azul, y este avatar vive toda una experiencia y toda una vida en otro planeta. ¿Sí? Bueno, él lo dijo como que cerebros ambulantes y que a través de la programación nos inculcan todo ese tipo de información perceptiva y la captamos a través de nuestros 5 sentidos. Y si fuera así... ¿Cómo construyes, ya sabes, un simulador preciso? Tiene que ser lo mismo. Entonces, en otras palabras, necesitamos como hay otro universo donde los simuladores son igualmente complejos a la creación de la simulación que hicieron. Y luego se detuvieron como están hechos de sílice, son artificiales, lo son. Entonces hay propuestas de que podrías detectar la presencia. Es como mencionaste el show de Truman. ¿Cómo funcionan todas las computadoras ahora? Es con este código binario. Ceros y unos, 5 voltios, 0 voltios. Y eso significa que el mundo está fundamentalmente discretizado, está dividido en pequeños trozos, como la pantalla de tu computadora o tu iPad está pixelado. En el espacio se llamarían voxeles, elementos de volumen, y así puedes tener un gran número de ellos, pero hay una gran diferencia entre un gran número e infinito. Para realmente tener algo continuo, como la temperatura es continua, como ir de 0 grados a 100 grados, y hay cada paso intermedio. Pero en el mundo simulado, porque no podrías tener, necesitarías un número infinito de poder computacional para simular solo de 0 grados a 1 grado. Mucho menos de 0 a 100
o cada posible combinación. Entonces, a cierto nivel, verías, si haces mucho zoom en el termómetro, verías hay un pequeño. Entonces podrías detectar la presencia del simulador. Es más complicado. En realidad, se hace usando fuentes astrofísicas llamadas estallidos de rayos gamma y otras cosas que tienen propiedades que parecen ser incompatibles con la existencia de una simulación en los momentos más lejanos y, por lo tanto, más tempranos del universo. Entonces, en teoría, si somos una simulación, se podría probar con la ciencia. Dijo, no lo entendí muy bien, pero lo que entendí es que si estamos en una simulación, lo podríamos probar con la ciencia. Y también con la ciencia se podría hacer una simulación. Es muy creíble que se pueda hacer una simulación. O sea, quiere decir que nosotros, cuando tengamos la computación más avanzada, podemos hacer una simulación. Podríamos ser los programadores de una simulación. ¿Existen los extraterrestres? Sí, los extraterrestres existen. Hay un viejo chiste, se les llama húngaros. Húngaros en tantos países. Así que sí, hay un viejo chiste, hay extraterrestres, hay klingons y están alrededor de Urano. Pero quería darte esto, Stephen, como uno de los regalos que te he traído hoy. Esto es un poco de jabón para ti. Esto es jabón. Jabón de Urano. Es jabón de Urano, así que quieres mantener Urano limpio. En serio, no hay evidencia de extraterrestres. Hay lo que yo llamo la posibilidad, no es igual a la probabilidad. La existencia de tantas estrellas en el universo significa que hay tantos planetas, lo cual es cierto. Encontramos que casi cada estrella podría tener quizás 10 planetas a su alrededor y tenemos 100.000 millones solo en nuestra galaxia. Hay 100.000 millones de galaxias en nuestro universo. Estamos hablando de 1 con 24 ceros después. Esa es la cantidad de planetas que hay en el universo observable. Planetas. La gente dice que eso significa que tiene que haber vida en el universo. No, no significa nada. Podría haber tantos obstáculos para que la vida comience y mucho menos para crear vida con tecnología compleja como la nuestra, que esencialmente somos nosotros. Y no estoy diciendo que somos, pero estoy diciendo que ha habido 0.000% de evidencia de que la vida existe más allá de la Tierra. Sé que has tenido a Lou Elizondo. Las afirmaciones que está haciendo son controvertidas, no son científicas, son gobierno. No estoy descartando sus experiencias con las personas de las que habla, no son persuasivas, no están abordando características fundamentales. El universo es más vasto de lo que tú o yo podemos comprender. Sabes, si este fuera nuestro sistema solar, la estrella más cercana estaría como cerca de San Diego. Casi no hay forma de que podamos comprender cuán enorme es nuestro universo y mucho menos cuán vasto es el cosmos, cuánto de él podemos ver. Técnicamente podemos ver gran parte del universo, pero la mayor parte de eso es de mucho antes de que incluso se formaran las moléculas. En otras palabras, no hay posibilidad de vida. No hay posibilidad de vida en el universo, no hay extraterrestres, pero existen miles de millones de otros planetas y algunos que otros tal vez similares a la Tierra, pero no hay ninguna evidencia que diga que hay vida en otros planetas. Lo que pasa es que, no sé, tal vez en otros planetas, si hay vida en forma de rocas, tal vez las rocas tienen vida o tienen conciencia. Nadie la podría responder al 100%. Cada quien daría sus especulaciones y sus opiniones. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice porque es como que muy ridículo que si hay millones de planetas en el universo, en ninguno haya vida como en la Tierra, como que fuéramos los únicos, los grandes, especiales que fuimos creados y no hay nada más. En mi opinión, sí hay vida en otros planetas, tal vez no en la forma en la cual nosotros la imaginamos, en otra forma, no sé cómo, sí hay vida. No se sabe cómo la vida surgió de material no viviente, de hidrógeno, helio, oxígeno, cómo eso se convirtió en una célula. Es un gran desafío en lo que se llama química orgánica sintética y la formación, origen de la vida. Y luego decir que esas entidades luego evolucionó en algún tipo de producción tecnológica. Ya sabes, si encontráramos un dinosaurio en Marte, eso sería el descubrimiento de la historia del planeta de todos los tiempos, ¿verdad? O lo que sea, incluso una bacteria en Marte. Eso sería un descubrimiento increíble. Entonces, algunas personas intentan refutar esta noción y dicen, bueno, la vida no tenía que necesariamente comenzar en todos estos planetas. Podría haber comenzado una vez y luego ser llevados a esos otros planetas a través de meteoritos. Sí, esta teoría fue creada por el mismo Fred Hoyle, que inventó la teoría del Big Bang, y la llamaron panspermia. Suena sucio, pero no lo es. Así que estos meteoritos podrían llevar material genético y podrían aterrizar en otro planeta. Podrían haber aterrizado en la Tierra.
Esa es una teoría, que la vida en la Tierra se originó de otro planeta que tenía vida. Bueno, entonces, según esa teoría, nosotros somos de otros planetas y estamos colonizando la Tierra. Bueno, si esta teoría es, no sé, en algún porcentaje cierta, podría llevarnos a explicar por qué existe el gen colonizador, ¿sí? Que no todos los países, no todas las civilizaciones lo han tenido a lo largo de la historia. Por ejemplo, España nos colonizó a nosotros en Latinoamérica. Entonces, esa civilización española sí tenía el gen colonizador. Inglaterra también colonizó muchos diferentes países y regiones, tenían el gen colonizador. Elon mataría por esto. Te voy a dar algo que Elon no tiene. Esto es un pedazo de Marte. Son 1.524 gramos de otro planeta. Quiero que lo toques. Puedes ver que es un poco rojizo, como el planeta Marte. Esto es mucho mejor que el jabón en barra que me diste. Te di un pedazo de Urano y un pedazo de Marte. Aquí tienes algo de información al respecto. Como dije, reparto estos meteoritos en mi sitio web, briankegan.com. Son para ganadores afortunados cada mes. Y doy la información. Esto se encontró en África. ¿Y cómo llegó aquí? Bueno, un meteorito golpeó el planeta Marte, desprendió escombros. Esos escombros orbitaban alrededor de Marte durante millones de años, quizás. Finalmente chocaron contra la Tierra y esa es una forma en que la vida podría haber llegado a Marte desde la Tierra, ¿verdad? Lo mismo que sucede en la Tierra ocurrió en Marte. Así que podría haber golpeado la Tierra, lanzado algunas amebas, algunas orcas, algunos canguros, lo que sea y lo que sea que estuviera en la Tierra en ese momento, y luego finalmente aterrizó en Marte con el ADN, pero no prosperó, ¿verdad? Entonces los planetas intercambian ADN. Es posible, pero no vemos vida en Marte. Los planetas intercambian ADN, entonces eso significa que la vida desde la Tierra se puede transportar hacia otros planetas de forma inesperada o de forma aleatoria. O podemos enviarlas nosotros mismos. Podemos enviar, no sé, cápsulas a otros planetas más cercanos, qué sé yo. Un poco de semen, incluso ahí. Qué fuerte. Si el universo tuviera el tamaño de esta mesa, ¿qué tan grande sería la Tierra en esta mesa? Incomprensiblemente pequeño. Ni siquiera un grano de arena. No. Mucho más siquiera pequeño una que un fracción de grano de arena. arena. Incluso en nuestra galaxia no sería un grano de arena. Incluso si esta fuera nuestra galaxia, no sería un grano de arena. No. Nuestro sistema solar, todo nuestro sistema solar sería tal vez, sí, un grano de arena. Si esta fuera una galaxia de la Vía Láctea, que tiene 100.000 años luz de ancho, sería como un pequeño grano de arena del sistema solar ¿Cuál hasta sería? el planeta Neptuno. ¿Son 10 planetas o algo Bueno, así? hay 8 planetas en nuestro sistema solar, incluida la Tierra. Solían haber 9, pero Plutón ya no es un planeta y estamos a aproximadamente un tercio del camino desde el borde del disco de la Vía Láctea. Así que viajando por todo eso, sí, seríamos tal vez el sistema solar entero, de hecho más pequeño que tal vez medio grano de arena. Y podemos viajar al final del sistema solar. Bueno, enviamos este objeto. Ha ido mucho más allá. Así que el límite del sistema solar está a unas 4 horas luz. Entonces, en 50 años, Stephen, solo hemos recorrido, entre comillas, y no niego que esto sea un logro histórico. Realmente pusimos en estas naves espaciales imágenes digitalizadas de la vida humana, de voces, de canciones de cada continente, de cultura, de recetas, de risas de niños, llanto de bebés. Pusieron esto llamado el disco de oro. Carl Sagan fue responsable de esto y lo montaron en él y ahora, como dije, está a 24 horas luz de distancia y el borde más lejano de nuestro sistema solar, el planeta Neptuno, está a 4 horas luz. Lo siento, 24 horas luz es la nave espacial Voyager, así que solo hemos recorrido 6 veces el diámetro de nuestro sistema. Si el universo fuera toda la arena que existe en la Tierra, nuestro planeta Tierra no sería ni siquiera una pizca, ni siquiera un pedacitito de arena. Sería muchísimo más pequeño que eso. Dice que el sistema solar sería ya como que una pizca de arena. Qué fuerte, un grano de arena. Sí, una pizca, un grano de arena. Si el universo fuera toda la arena que existe en el mundo, nosotros no seríamos ni siquiera un grano de arena. Son granos de arena que son bien pequeñitos. Ni siquiera fuéramos un gramo de arena. Fuéramos muchísimo más pequeños que un gramo de arena. Y en esta Tierra tan pequeñita con relación al universo, existimos las personas y hay personas que tienen un ego creo que más grande que el universo. Entonces, el tamaño realmente no hace una gran diferencia en este contexto, ¿verdad? Júpiter es 100 veces más grande en diámetro que la Tierra. Lo hace más importante, creo que la Tierra es mucho más importante. Me gusta más la Tierra. El Sol es 100 veces más grande que Júpiter. Como
¿Te gustaría vivir allí? El punto que intento hacer es que el tamaño no es realmente tan importante, el número no es realmente tan importante. Y recuerda, nunca lo olvides. Somos la única entidad consciente que conocemos en el universo, ¿verdad? Hay literalmente como 70 tipos diferentes de primates, ¿verdad? Como monos, de los que hablaste antes, bonobos, orangutanes. Ninguno de ellos tiene lo que nosotros tenemos. Ninguno de ellos puede tener Quiero decir, esto. probabilísticamente. Obviamente, claro, somos más evolucionados que los animales en términos cognitivos, en términos de inteligencia, pero no en términos de fuerza. No podemos poder a pelear con un gorila espalda plateada, que es un enorme, o con un tigre o con un león. No nos podemos a pelear porque en fuerza nos van a ganar. Pero en inteligencia, en habilidades cognitivas, o sea, los humanos somos el top. Pero no todos, hay algunos que son como que inferiores en ese sentido. He entrevistado a los mejores pilotos de combate del mundo que afirman haber presenciado estos encuentros. He entrevistado a las principales personas que afirman que estas cosas existen. He entrevistado a Avi Loeb, es un buen amigo en Harvard, dirige un proyecto, afirma que ha descubierto material de tecnología interestelar, quizás como una barcaza de basura que flotaba, es un científico muy eminente. En ningún momento llegó a entender la respuesta fundamental a la pregunta ¿cómo llegaron aquí? ¿Qué propiedades físicas usan? ¿Sabes? Siempre dicen, bueno, desafían las leyes de la física. Bueno, yo soy físico, ¿sabes? Puedo entender algunas de las físicas más profundas que quieras. Y, por cierto, hay muchas veces en la historia en que si te mostrara algo hecho por el gobierno de Estados Unidos, dirías que es magia de brujería. Como lo del iPad, dijiste. Pero iPad es solo una cosa. años. ¿Sabes que en la película 2001, Una Odisea del Espacio? ¿Sabes que, por cierto, tengo que decirte esto, si no lo sabes, la palabra podcast? ¿Sabes que viene de la película 2001, Una Odisea del Espacio? Oh, sí, leí el artículo sobre eso. Fue bueno, sí. Fue un ingeniero quien lo llamó un iPod y el iPod vino de la cápsula en 2001, así que le debemos los podcasts a 2001. En esa película hay iPads, hay tipos comunicándose con iPads, pero pensaban que era tecnología de dentro de 20 siglos. No, estoy hablando de la tecnología que se necesitaría para hacer distancias transitables de este cosmos incomprensible del que hablé. Pues claro, si dicen que no hay vida en otros planetas, que somos los únicos, entonces ¿por qué hay muchas cosas, evidencias, videos, incluso aparatos que supuestamente vienen de otros planetas, que fueron traídos por los extraterrestres? Él dice que esto de ahí no tiene sentido porque no pueden explicar cómo es que los extraterrestres que están aquí, que nos han visitado, cómo es que han venido, cuál ha sido la tecnología o las leyes físicas que ellos utilizaron para venir. Es que no las sabemos. Puede que nosotros tengamos aquí viviendo entre nosotros a extraterrestre o que los extraterrestres nos hayan visitado y hayan utilizado tecnología que nosotros ni siquiera estamos cerca de lograr comprenderla. ¿Qué piensas? ¿Cuál es la probabilidad de que estemos solos? ¿Crees que estamos solos en el universo? Creo que es muy alta. Creo que es muy probable que estemos solos. Permíteme hacer una analogía. Para que estemos aquí, nosotros, la Tierra, tuvimos que tener las siguientes circunstancias. Tuvimos que tener, puedes pasarme la luna. Amén. Sí. De hecho, puedes pasar hay un globo detrás de ti. Me encantaría tenerlo. Perfecto. Está bien. Así que pongo aquí un globo y pongo aquí la luna y estas son casi una proporción exacta de tamaño. Esto es aproximadamente lo grande que es la luna comparada con la Tierra. Ahora, originalmente, antes de que la Luna existiera, cuando la Tierra se formó por primera vez, la Tierra se condensó a partir de una versión gigante de trillones y trillones y trillones de toneladas de estos materiales meteóricos. Se hundieron al fondo formando el núcleo de la Tierra. El núcleo de la Tierra está hecho de hierro. Elementos más ligeros como el carbono, nitrógeno, oxígeno se acumularon sobre él y eventualmente este superplaneta se formó y ese planeta o la Tierra primitiva se llamaba Theia. Y se llamaba así porque eventualmente había un planeta del tamaño de ese. Dame esa pelota de playa, por favor, Steve. Un planeta de este tamaño, tal vez un poco más pequeño. Solo para las personas que están mirando. Sí. Entonces hay una pelota de playa que es un poco más pequeña que el globo que estamos mirando. Impactó en esta Tierra primitiva, Theia. Expulsó material al sistema solar. Y a lo largo de millones y millones de años, parte de ese material se condensó y formó la Luna. La Luna y luego la Tierra se formaron como la conocemos hoy.
Ahora, la Luna está a 250.000 millas de la Tierra. Está exactamente en el lugar y tamaño correctos para que tengamos mareas en la Tierra. Tenemos mareas oceánicas 4 veces al día. Así que ahora estoy mostrando dónde estaría la marea alta, digamos, donde la gravedad de la Luna está tirando del océano aquí, así que lo eleva. Eso significa que algunas de las mareas en el otro lado también son marea alta y luego en ángulo recto, marea baja, marea Así es baja. como funcionan las mareas. Me parece que todo eso está bien, que explica como que las condiciones para que se dé la vida en la Tierra fueron pues muy difíciles de que se dieran, entonces por eso que no pueden existir en otras partes, pero ¿por qué no? Si pasó aquí, puede que haya pasado en otras partes del universo. Tal vez no exactamente como sucedió aquí, sino con algunas diferencias o muy diferente, pero que la vida se ha generado, puede haberse generado en otro universo. No de la misma forma, no con la misma secuencia, pero de alguna forma. Yo mantengo siempre que sí existe vida en otra parte. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Bien, así que recuerden, estoy tratando de explicar cómo llegamos aquí. Así que tuvo que haber esta enorme colisión de un objeto preexistente en nuestro sistema solar para crear la Luna y la Tierra tal como los conocemos ahora. Pero eso no fue suficiente. Luego tuvo que haber estos gigantescos cometas. Los cometas bombardean la Tierra durante periodos de millones de años. Los cometas trajeron el material portador de océano que trajo agua a la superficie de la Tierra y minerales y así sucesivamente a la superficie de la Tierra. Eventualmente la Tierra se enfrió y esos océanos cubrieron aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra, como se muestra aquí. Así que ese cometa tuvo que ocurrir, ese bombardeo y la fertilización de agua o el suministro de agua, la hidratación de la Tierra vino cortesía de los cometas. Luego, por último, para que estemos aquí, estos chicos, estos son dinosaurios. Aquí traje una representación real de dinosaurios. Los dinosaurios estaban recorriendo la Tierra. Sabemos eso, ¿verdad? Hace 65 millones de años, un asteroide de aproximadamente este tamaño, que mide aproximadamente 1 pulgada de ancho, golpeó la Tierra, viajando a 250.000 Entonces, millas por hora. Lo impactó algo cerca así. de México, en la península de Yucatán, justo aquí. Creó esta enorme devastación, este cráter que destruyó la atmósfera, llenó la atmósfera con contaminación y básicamente provocó un invierno nuclear, como tú y Yanni mencionaron. Y eso cortó la luz a las plantas y eventualmente los dinosaurios, la mayoría de los dinosaurios, casi todos los dinosaurios, murieron. Ahora, eso permitió a los mamíferos. Los primeros mamíferos eran pequeños roedores, ratas, ¿verdad? Y creo que toda la evolución es cierta, ¿verdad? Así que esas pequeñas ratas luego evolucionaron y se convirtieron en ballenas y personas y murciélagos y todo tipo de cosas geniales. Y eventualmente venimos de eso. Así que te he descrito. 3 bombardeos muy importantes de la Tierra. 1, la Luna de la Tierra se formó a partir de una enorme colisión. 2, cometas bombardearon la Tierra, inundándola con agua, la cantidad justa, ni demasiado, ni muy poco, simplemente perfecta. Y 3, un meteorito mata. Los dinosaurios. Si alguno de esos sucedió en un orden diferente, probablemente no estaríamos aquí. Así que no solo ocurren 3 cosas increíblemente improbables que nunca preverías que ocurrirían en ese orden, ocurren y suceden en el orden correcto. Sí, pero otra vez está basándose en la premisa de que si existe vida en otro planeta, tiene que ser igual a la nuestra. Y no necesariamente. Existe mucha probabilidad de que haya vida en otra parte, igual a la nuestra, puede ser, pero muy diferente a la nuestra. No me puedo imaginar qué tipo de vida podría existir en otro planeta. Podría que sea como la que vemos en los dibujitos, con antenas, que sean verdes o que sean babosos, no sé. Pero definitivamente esto no explica, para mí, en mi opinión, no explica y no refuta que haya vida en otros planetas. Pero digamos que esos eventos ocurrieron en un patrón diferente. El pequeño asteroide golpea la Tierra primero, no pasa nada, no hay dinosaurios que matar. Luego vienen los cometas, inundan la Tierra con océano, pero luego este enorme, ya sabes, este Theia golpea la Tierra se forma en su luna, eso habría evaporado todo el océano también. Así que no tendríamos agua allí para que existiera la vida. Y entonces los dinosaurios ni siquiera necesitarían existir. Así que esas son solo 3 cosas, Stephen. Por cierto, también tenemos el planeta Júpiter, del que hablé antes. Galileo descubrió sus lunas. Júpiter es como un guardaespaldas. Protege a la Tierra de casi todos los impactos mortales importantes. La Luna también es como un guardaespaldas. Ves todos los cráteres en esta luna que mi hijo imprimió en 3D. Está orgulloso de mostrártela. Estos son golpes mortales que podrían haber destruido la Tierra. Mira lo grandes que son algunos de ellos. En algunos casos son tan grandes como el meteorito que mató a los dinosaurios. Entonces, tenemos todas estas condiciones. Solo he mencionado 5 o 6. Imagina cada una. De las 5 o 6,
solo ocurre con una probabilidad de 1 en 10.000, una parte en 10 a la cuarta. Bueno, adivina qué pasa. Tomas 1 en 10.000 multiplicado por 1 en 10.000, 1 en 10.000, 6 veces, solo para decirte eso. Obtienes un número que es más pequeño que el número de planetas en el universo. Según todo lo que acabas de explicar, las probabilidades de que haya vida en otros planetas es mucho menor al número de planetas que probablemente hay en el universo. Es por eso que él científicamente dice que no existe vida en otros planetas, obviamente. Sí, pero según entendí, no existe vida como la nuestra, pero puede existir vida más avanzada, más inteligente, muy diferente a la nuestra. Entonces, vida es vida, ya sea que sea como unas plantas, o que sea como animales, o sea como nosotros, o que sea superior a nosotros, vida es vida. Para mí, sí hay vida en otros planetas. En tu opinión, de todo lo que has hecho en tu investigación y tus estudios del universo, ¿hay alguna posibilidad de que algo allá arriba en las estrellas esté determinando nuestros resultados y nuestra personalidad y si él va a dejarme o si me irá bien con Bitcoin? ¿Hay algo? No. No hay evidencia de ello en el sentido de que puedas hacer ensayos controlados aleatorios o encuestas a doble ciego. Puedes hacer simulaciones exactas. Como dije, la teoría de que la posición de Júpiter en el momento en que naciste puede literalmente replicarse. Hay algo así como 1 millón de personas que nacen cada día y luego al mismo tiempo, exacto, probablemente haya, ya sabes, 14.000 o lo que sea, sabes que podrías hacer los cálculos y resolverlo para que todos tengan, para que ninguna persona alguna vez tenga, ya sabes, una especie de duplicación de suerte o circunstancia. En términos de fuerzas físicas, la gravedad de Júpiter, la atracción del Sol, la posición de la Tierra y el informe diario. Ahora bien, hay efectos de correlación, ¿verdad? Así que debes tener cuidado de no confundir correlación con causalidad, ¿verdad? Así que alguien, de hecho, nací en el cumpleaños más frecuente de todos los calendarios, el 9 de septiembre. Ahora, ¿qué es el 9 de septiembre? Es aproximadamente 9 meses después de la temporada navideña, ¿verdad? Así que en una cultura occidental, las mujeres están de fiesta, tal vez mi mamá y mi papá tuvieron una buena fiesta de Año Nuevo o de Navidad, lo que sea, y eso llevó a que yo esté aquí, ¿verdad? Así que hay una correlación y eso significa que hay muchas personas que son Virgo nacidas el 9 de septiembre, ninguna de las cuales es como yo, o en el hemisferio sur frente al hemisferio norte, una mujer que tiene gestación durante el verano podría sentirse diferente a si está gestando durante el invierno, aunque los bebés nazcan el mismo día, ¿verdad? Simplemente nacen en lados opuestos de la Tierra, por lo que tendrán personalidades muy diferentes, mientras que la astrología dice que deberían ser iguales. Eso es interesante porque habla un poco de los signos zodiacales. Los signos zodiacales como que nos dicen que todos los que nacemos en ciertas fechas tenemos ciertos rasgos y similitudes, características de personalidad. Y él dice que sí tienen cierta correlación, porque las condiciones de nuestro planeta con respecto al nuestro sí afectan de cierta forma al cuerpo, es decir, a nosotros. Tal vez los signos zodiacales tengan más influencia en unas personas que en otra. ¿En qué se diferencia de la religión? La astrología. Hay elementos de religión. Sí, ciertamente salió de la religión. No creo que la gente ahora adore constelaciones o que haya muchas religiones importantes basadas en la contemplación astrológica. Tal vez sin la parte de adoración, pero están buscando orientación en sus vidas. Están obteniendo respuestas de las estrellas. Están tomando decisiones basadas en eso. Gran parte de su brújula moral está siendo determinada. Gran parte de su moralidad, ética, decisiones y comportamientos están siendo determinados por ello de la misma manera que está. Están siendo determinados por alguien que cree en un Dios. Es difícil, ya sabes. Estoy en el camino equivocado de necesita alguna esto? manera. ¿Por qué la gente ¿Por qué no necesita eso? Las personas necesitan respuestas para contemplar el universo. Primero que nada, es un universo aterrador, ¿verdad? Nos enfrentamos a cosas que ninguno de nosotros puede comprender en su totalidad. Los ganadores del premio Nobel más brillantes, los científicos más grandes, los pensadores más grandes, no podemos realmente contemplarlo. Así que atravesamos la vida, intentamos sacar lo mejor de ella, pero también tenemos este sentido del yo y esta teoría del yo y la teoría de la mente que, sabes, podemos relacionarnos con otras personas y queremos respuestas. Así que queremos, y creo que eso es común. Creo que tienes razón. La religión es muy, casi desearía. ¿Alguna vez has deseado ser más religioso? Quiero decir, sí, yo también desearía 100%. serlo. Y no lo soy. 100%. Y espero que mis hijos no lo escuchen. No, escuché de un psicólogo una vez. Él dijo, deberías. Esfuérzate en tu vida para transmitir solo la mitad de tus neurosis a tus hijos. Esfuérzate en tu vida para transmitir solo el 10% de tu neurosis. Es impresionante cómo los padres transmitimos tantas cosas negativas a nuestros hijos.
Científicamente, hay una etapa de las personas, bueno, de los niños, cuando están creciendo, que los pone como en defensa en contra de las cosas que los padres les enseñamos, como que por si acaso un padre le esté dando muy malas enseñanzas a su hijo, llega la etapa de la adolescencia, que en mi país le decimos la etapa del burro. Cuando los jóvenes, bueno, ya cuando los niños pasan a ser jóvenes, ¿no? Crecen un poquito, ya las hormonas, el vello púbico y el periodo menstrual y demás. Este periodo, aparte de ser como que una transición, ¿sí? Tiene algo muy importante a nivel, podría ser cognitivo o a nivel mental de los chicos, también, obviamente también a nivel hormonal, y es que tienen un cierto desapego y rechazo hacia sus padres. Es por eso que los adolescentes son rebeldes. Nunca escuchan a sus padres, a lo que dicen sus padres. Como que odian todo lo que los padres les dicen y lo que sus amigos, lo que otras personas le dicen, para ellos es bueno y que lo que dicen sus padres es malo. Entonces eso es como que la naturaleza intenta poner un equilibrio, si se dan cuenta, ¿no? Por si acaso los padres hayan estado enseñándole cosas malas, cosas que no deben ser a los chicos, llega esta etapa y pone el equilibrio. ¡Boom! Es brutal, ¿no? Muy interesante. ¿Cuál es el sentido de la vida? Me alegra que lo preguntes. Para mí, el significado de la vida es hacer tantas cosas como sea posible. Que si te lo quitan, sería devastador para ti. Aquello que haces debería ser tan consecuente que no haberlo hecho o no tenerlo te destruiría literalmente hasta el fondo. Para mí, son mis hijos. Esas conexiones, los lazos, la esperanza para el futuro. Nunca dije esto, Stephen, pero no me pongo demasiado emocional, pero pienso mucho más en la muerte. Especialmente en mi caso, desde el 7 de octubre del año pasado, muchos de mis amigos y familia fueron impactados por eso en Israel. Nunca he llorado tantas veces como lo he hecho en el último año, pero al pensar en todas esas, ya sabes, lágrimas y emociones y decir, ¿deseo no haber sentido eso nunca? Desearía no tener el dolor si significara que no tendría la alegría de tener a esas personas en mi vida y no estoy listo para morir. Ojalá, ya sabes, tal vez en la mediana edad. No sé. No sé si viviré hasta los 104, pero ojalá, ya sabes, tal vez. Bueno, pero he hecho mucho en mi vida. He hecho cosas que, ¿sabes? No pensé que podría hacer cuando era niño. Me casé con el amor de mi vida. Traje almas increíbles al mundo. Si muriera, no tengo miedo, no quiero hacerlo. Estoy trabajando en mi cuerpo, estoy trabajando en mi dieta, estoy tratando de hacer lo correcto para mí y así poder estar aquí el mayor tiempo. Pero el significado de la vida es hacer conexiones, es crear estos lazos, de manera que... Entonces, para este científico, que es sin duda muy inteligente, el significado de la vida es vivir la mayor cantidad de experiencias posibles. Y ojo, dice experiencias. No necesariamente tiene que ser experiencias buenas. Si son experiencias buenas, pues excelente, perfecto. Pero tienes que vivir experiencias. Y experiencias buenas son para el disfrute, para tu disfrute, para el placer. Las experiencias malas son para que aprendas a vivir mejor o a hacer las cosas mejor. Si pudieras volver al pasado y conocer a tu yo de 20 años, ¿qué harías? ¿Qué le dirías para darle el valor de hacer lo que has hecho, de ir a lo imposible? Y él me dijo, Brian, le diría que deje de tener el síndrome del impostor. Y yo dije, bueno, ya sabes, sí, solo dile que ganaste el premio Nobel. Y él, no, yo tengo el síndrome del impostor ahora. Ganaste el premio Nobel. ¿Cómo es posible que tengas el síndrome del impostor? Él dijo, Brian, déjame decirte algo. Cuando ganas un premio Nobel, vas a Estocolmo, conoces al rey de Suecia, te ofrecen una cena buffet, vistes de etiqueta blanca, no etiqueta negra, etiqueta blanca, te dan esta medalla de oro enorme, de oro macizo, posiblemente recibes $1 millón y quieren asegurarse de que no vas a volver y decir, oye, Gustav, ¿dónde está mi dinero? Así que te hacen firmar un libro de cuentas, no muy diferente del libro que tienes delante. Y tiene tu firma. Yo, Barry Barris, recibí el premio Nobel y Barry dijo, tomé ese libro. Lo primero que hice fue pasar la página. ¿Quién lo ganó el año pasado? ¿Quién lo ganó el año anterior? Vi a Richard Feynman, vi a Marie Curie, vi a Albert Einstein. No merezco estar en el mismo universo que Albert Einstein, mucho menos en el mismo libro. ¿Cómo pudieron darme el mismo premio que le dieron a él?
Y me di cuenta de que esto era como un ídolo para él también. Dije, Barry, tengo buenas noticias para ti. Albert Einstein tenía el síndrome del impostor. Él dijo, estás bromeando. Le dije, no, Barry. Él tenía el síndrome del impostor y su héroe era Isaac Newton. Einstein dijo que Isaac Newton hizo más por la ciencia y la civilización occidental que cualquier ser humano antes o después. Eso es un gran elogio. ¿Cómo podría Einstein estar a la altura de eso? Pero yo dije, Barry, vamos a profundizar un poco más. Isaac Newton tenía el síndrome del impostor. ¿Qué demonios? ¿Cómo pudo él, que es la mente más grande, haber inventado el cálculo, descubierto las leyes de la gravitación universal, los principios de la óptica, inventado este telescopio? No. Se sentía enteramente indigno de su héroe, Jesucristo. Tanto así, Stephen, que intentó hacer lo mismo que hizo Jesucristo. Sabía que no podía hacer milagros, y sabía que no podía caminar sobre el agua y convertir panes en peces, pero podía hacer lo que era, en cierto sentido, una lucha mayor, que era morir virgen, como lo hizo Jesús. Y así lo hizo. Entonces la lección es, el síndrome del impostor es normal, no idolatres algo. Literalmente obtienes una imagen dorada grabada de un hombre. ¿A quién le importa? Es un hombre, no me importa. Qué interesante lo que acaba de comentar, ¿no? El síndrome del impostor es normal. Antes pensaba que solamente lo teníamos algunas personas, es decir, las personas normales, las personas de a pie. Y resulta que personas tan importantes que han hecho tantas cosas trascendentales en el mundo tienen también el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Albert Einstein, Isaac Newton tenían el síndrome del impostor. Es normal. Lo importante, me parece, es que hagas lo que tienes que hacer y ya está. Así no quieras, así tengas el síndrome del impostor, tú haz lo que tienes que hacer y ya está. Pero me he quedado muy pensativo, hasta me dio fiebre. Albert Einstein tenía el síndrome del impostor. El proceso de experimentación es un proceso de estar fundamentalmente insatisfecho con el producto actual, aunque sea maravilloso y estupendo. Es de primera, ya sabes, líder en su categoría. Simplemente no estar satisfecho. Siempre quieres mejorarlo un poco, ver qué funciona, ver qué no. Eso es placentero porque incluso cuando fracasas, no existe tal cosa como un experimento fallido. Les digo a mis estudiantes. Siempre aprendes algo. Y eso te acerca a la verdad. Y eso es lo que es tan significativo. Lo que me preguntaba, lo que pensé que ibas a decir es como, cuando estás en público y la gente te ve, y les pregunté esto a Alex y Joe, quiero preguntártelo a ti también. Me pongo mi sombrero de podcaster, giro el micrófono hacia ti. Hasta hay una escena en el libro Rebelión en la granja donde hay un burro llamado Benjamín y él está hablando con el cerdo. Y el cerdo le dice al burro, ya sabes, me encanta tu cola. Es tan grande, tengo esta colita corta y rizada. No sirve para nada. Tú tienes esta hermosa cola. Podría alejar las moscas. Y el burro dice, sí, pero ¿sabes qué? Ojalá no tuviera las moscas para no necesitar la cola. Quiero preguntarte, ¿alguna vez tú preocuparías por la atención? ¿Alguna vez cambiarías la atención, la fama, la falta de privacidad, las intrusiones? Sabes, todo por la alternativa, no sé. ¿Y tú? Es curioso porque cuando voy a responder esa pregunta y elimino todos los inconvenientes de mi vida, es como si estuvieran pegados a los aspectos positivos. Entonces, siempre es una cuestión de si el intercambio vale la pena. Es la pregunta que me hago todo el tiempo, cada semana, cada mes. Y me recuerdo a mí misma a veces. Le dije esto a Trevor ahora, pero él me dijo que llega un punto en el que no puedes simplemente revertir la decisión. Trato de recordarme que podría eliminar este podcast. Digo, está bien, entonces me mudaré a Bali. Me relajaré allí. Tengo los medios económicos para vivir allí el resto de mi vida. Me relajaré y luego comenzaré. Está bien, y luego empezaré a escribir, sí, y luego podría empezar a hacer vídeos sobre lo que estoy escribiendo, porque eso es lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, las cosas que tú haces de corazón, que en verdad te gustan, si las dejas de hacer, lo que va a pasar es que con el tiempo siempre la vas a volver a repetir, a volver a hacer, vas a volver siempre a ello, ¿sí? Porque es a lo que estás destinado a hacerlo. Pero acá la pregunta es, ¿qué es lo que te gusta? Es muy difícil en realidad saber qué es lo que te gusta hacer. En verdad es muy difícil. Yo lo comento porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo hasta cuando tenía 30 años, hace 3 años atrás, no sabía qué me gustaba hacer. Yo andaba así haciendo cualquier trabajo, sabes, de ventas y otras cosas así, de atención al cliente. Yo no sabía exactamente qué me gustaba hacer. Hasta cuando
entré al mundo del marketing digital, que me encantó, me fascinó poder hacer toda esta gestión y hacer que las personas reaccionen a lo que yo escribo, al copywriting, a las imágenes, en testear, en analizar datos. Esto me encantó y decidí que esto era lo que me gustaba hacer. Por lo cual, no me imagino haciendo otra cosa. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete y si no, por lo menos dale like. Nos vemos en la próxima.